Usted también pertenece a los bautistas. Cuando la iglesia donde yo, el nombre que le pusimos es Centro Cristiano Vida Nueva, un lugar donde se reúnen personas que tienen vida nueva, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hermano puede decir lo que sea, hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar porque ellos no solamente vienen a escuchar, ellos vienen a expresar. Y hay que dejar que se expresen. Y después ellos nos van a escuchar. Y ahí sí, nosotros vamos a entablar un diálogo. Entonces el hermano solamente quiere hacer una pregunta. Sí. Dale, ven. La pregunta es que Job respondió, usted, yo no sé, ¿verdad? Estoy acostumbrado a dirigirme al público con respecto a acá, pero sabemos la historia de Job, cómo pasó, sus pruebas. Él no entendía la situación por la cual estaba pasando. Y él en su propio juicio se creía justo delante de Dios. Y sabía que él había sido justo y sin embargo estaba pasando algunas situaciones muy fuertes. En ese momento, capítulo 9, versículo 1, él hace una pregunta que muchos le han llamado la pregunta de los siglos. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? A veces he visto debates, le digo, de pastores y todo, pero nunca he visto una situación en la cual se explica la justicia de Dios. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios? ¿Qué es lo principal? Es la base del poder acercarnos a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? De que usted día llegue al cielo, hagamos una imagen de esto, no voy a usarlo como ejemplo. Está a las puertas del cielo, toca la puerta y Dios abre. Y Dios le preguntaría a usted, ¿por qué yo tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué respondería usted? Esa es la pregunta de los siglos, que es la base principal de la fe, acerca de la justicia y la justificación del hombre delante de Dios. ¿Verdad? Romanos capítulo, usted mismo me la lee, Romanos capítulo 3, versículo 23, que usted la sabe, pero léala. Sí, yo sé que usted la sabe, pero necesitamos que la lea. En Romanos 3, 23, nos viene a dar una respuesta sobre la interrogante que usted tiene. ¿Cómo se justificará el hombre? Si el hombre es pecador, ¿cómo será justo a los odios? ¿Cómo será cuando llegue allá? Ajá, a ver, ¿entra o no entra? ¿Qué lo hace usted justo para entrar? Sí, es lo que yo digo y lo sé, ¿verdad? Solamente 21 de en adelante dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios. Sí, se ha manifestado la justicia de Dios y ahora el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Siga. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta a la interrogante, pero todavía no se la he explicado. Aquí dice la Biblia que somos justificados delante de Dios, porque todos somos pecadores, y somos justificados gratuitamente gracias a la salvación o a la redención que nos trajo Cristo Jesús. En Romanos 3:23 dice que somos justificados, porque la pregunta es cómo se justifica el hombre, gratuitamente gracias a Jesucristo. Pero aquí no está la explicación todavía. Aquí está la información. Se nos informa. Hemos sido justificados gratuitamente gracias a la redención traída por nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo va a explicar en 2 de Corintios, capítulo 5, que usted mismo me va a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios, para que vean ustedes cómo Dios nos justifica. Ajá, gracias a Jesucristo. Yo le tengo el micrófono. Sí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí está la justificación por medio de Jesucristo. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo, pero no ha llegado hasta ahí. Miren la explicación,
cómo esa justificación sigue a lo largo de toda la historia, a lo largo del mundo. Escúchenlo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, No le tomaba, estaba justificando al hombre, ya no le tomaba en cuenta los pecados. Con el pecado se convierte en injusto. Cuando Dios le perdona los pecados, se justifica el hombre, gracias a Cristo, la redención que nos trae. Ya no tomaba en cuenta sus pecados, pero ahora pongan cuidado lo que Pablo explica, porque la explicación, pastor, no se la doy yo, se la da Pablo. Dale. y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos dio un encargo. Dios reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, así lo hizo justo. Ya no tomaba en cuenta los pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Siga. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo dejó embajadores en la tierra para que esa justificación de la salvación que Dios nos había dado llegara a todos. Dejó embajadores porque ustedes no estaban en ese tiempo. Y esa salvación, esa justificación tenía que llegar a todo el mundo. Entonces dejó embajadores. Somos embajadores de Cristo. Y escuche lo que viene. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso significa ser embajador. Como si Dios hablara por medio de nosotros. Y como somos embajadores de Dios y Dios habla por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje? Óiganlo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces Pablo dice que esa justificación viene gracias a Jesucristo, pero que Él dejó embajadores. Y esos embajadores como si fuera el mismo Dios. Y esos embajadores hacen un ruego. Déjense reconciliar con Dios. Ahora, ¿qué dice San Juan? ¿Cómo dejó embajadores y cómo nos reconcilia con Dios? Juan 20, 21, donde dejó los embajadores, esos que están reconciliando al mundo. Hágame el favor, búsquelo. Juan 20, 21. Aquí viene lo que es la justificación en Cristo Jesús, que lo dejó con los embajadores. Nos hace justos para poder entrar al cielo limpios. Óiganlo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Embajadores, yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y vamos a ver a qué. Versículo 23, ¿a qué los envía? A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A quienes le perdonen los pecados, eso significa remitieres. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Me preguntaba el pastor, ¿cómo alcanzamos la justificación? La justificación viene gratuitamente gracias al Señor Jesucristo, que mandó a sus apóstoles diciendo, no solamente entregó su sangre en la cruz por nosotros, sino que dejó a los embajadores como si fueran Dios mismo, con el poder de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, significa que un hombre por su propia cuenta no tiene poder para perdonar pecados. Pero Jesús, que es Dios, le dio ese poder para justificar a los hombres. Le quedarán perdonados. Esa es la justificación. Ya puede entrar al cielo porque quedó perdonado. Fue justificado por los embajadores que Cristo mandó. Pero aquel que no se deje justificar, el que no, le quedarán sin perdonar. Entonces, Dios nos libera, nos salva, nos justifica gratuitamente. Gracias a que Cristo pagó el precio, pero Cristo mandó embajadores que ruegan, déjense reconciliar con Dios. Ahí está la explicación, pero ojo, escuchen algo. Que resulta que cuando Jesucristo resucita y da la justificación al mundo, a los pecadores, había uno que no estaba. Pastor, si es tan amable, me lee el versículo 24 de Juan 20. Y ustedes van a descubrir que había uno
que nos estaba representando a nosotros. Uno que no estaba, ustedes no estaban tampoco, entonces Él nos representaba a nosotros. Uno, Juan 20, 24. Uno que no estaba, y ustedes van a ver que Él nos representaba a nosotros. Cuando Jesucristo mandó a los embajadores, cuando Jesucristo le dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, había uno que no estaba. Escúchenlo. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese nos representaba a nosotros que tampoco estábamos. ¿Y qué pasó? Como no estaba, los apóstoles le contaron cómo Jesucristo los había dejado como embajadores para el perdonar los pecados. Y eso a Él le costaba creer, porque Él no estaba. Y pongan cuidado qué fue lo que pasó. Sigan. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no... Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto, le contaron. Pero Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Se resistió a creer en el Evangelio de los apóstoles, en el mensaje de los apóstoles. Yo no quiero creerle a ustedes, no quiero. Yo tengo que ver para creer. Ese ver para creer significa, yo creo por los milagros. Donde hayan milagros, ahí sí creo. Donde haya poder, ahí sí creo. Donde haya expulsión de demonios, ahí sí creo. Pero en lo que digan los apóstoles de Cristo, no creo, porque yo no estaba cuando eso. Y ahora entonces, cuando viene Jesucristo, ponga cuidado lo que sigue, cuando viene Jesucristo, y Jesucristo viene y encuentra a Tomás, ese que nos estaba representando a nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Vamos a ver si lo felicita. ¿Por qué no lo felicita? Porque Jesús nos está diciendo teológicamente que ustedes y yo debemos creer lo que nos contaron los apóstoles, aunque yo no lo haya visto. Pero tengo que creerlo. Y si no le creo, ¿qué estoy haciendo? Ponga cuidado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. 8 días después llegó y estaba Tomás con ellos. Y no sé si ustedes observan que Jesucristo puso la mirada solo en Tomás, que no estaba y que no quería creer en los discípulos. Y Jesucristo lo fichó, puso la mirada en él y le dijo, a ver Tomás, trae tu dedo, métela en mi mano. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué estaba diciendo la Biblia teológicamente? Que Jesucristo había mandado a hombres a perdonar los pecados para justificación. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Pero que en el mundo vendrían muchas personas que no iban a creer porque no estaban cuando eso. Y a ellos no le importaba lo que dijeran los apóstoles, sino los milagros. Ver para creer. Y dijo Jesús, Tomás, aquel, se lo dijo con la expresión figurativa, aquel que no quiera creer, es como meterme el dedo en la llaga, es como meter la mano en la llaga del costado, me está lastimando mi corazón, porque esa misericordia, ese perdón de los pecados, esa justificación, a eso vine yo. Y si usted no cree, me está hiriendo el corazón, me lo está lastimando, como meter la mano en el costado. Aquella persona que no crea que Cristo está justificando, perdonando a través de los sacerdotes que son los ministros de la reconciliación, de la justificación, están hiriendo el corazón vivo, a carne viva, a sangre viva de Jesucristo. Es como meterle la mano en el costado. Y hay muchos que no lo creen. Por eso los católicos nosotros tomamos la decisión de creerle, porque no queremos ser como Tomás. Y entonces Jesús le dice luego, porque Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque has visto, has creído. Y dijo, dichosos los que sin ver creen. Aquellos que como Tomás que no estaban, pero al escuchar la palabra y leerla como se la estoy explicando hoy, podrán creer aunque no hayan visto nada. Así es la justificación y esa es la respuesta que le tengo. Estoy en desacuerdo con usted, porque la justificación no depende de lo que uno como embajadores
nos encargó de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ok? Nosotros, la intención es de decir, el que si ha leído, los que están acá, espero que haya leído la Biblia, en el libro de Romanos hay 2 versículos muy claves en el Evangelio y dentro de la justificación. Acerca San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? San Juan 3:17:3. Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, al único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Y Romanos 1:16, hablando Pablo a los romanos, él habla diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice, porque la justicia de Dios se revela, se manifiesta. ¿Ven? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Él dejó establecido que el alma que pecare, esa morirá. ¿Alguno de aquí ha pecado? Entonces merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiende? La paga del pecado es muerte. Y no hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado. No hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado. Porque la justicia, ¿qué es la justicia? Equidad, imparcialidad. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Dios dice en su palabra que no tendría por inocente al culpable. Ezequiel 18:4 dice, aquí todas las almas son mías, tanto el Hijo del Padre como el alma del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. Nosotros, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó para todos los hombres, Romanos 5:1. Mas por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. Esperen, no basta solamente con que Cristo haya resucitado, hay que creer sinceramente. Espérenme, fui paciente con él. Yo les dije que necesitábamos respeto. Cuando ustedes hablan y lo interrumpen a él, le cortan la inspiración. Cuando ustedes hablan, no permite que se lleve todo como va, se cambia todo. Yo soy capaz de responderle, por eso estoy aquí, por eso no me fui. Si yo no supiera responderle, yo no lo dejaría hablar, yo me hubiese ido. Pero si yo sé responderle, debo escucharle, para luego responderle. Pero si ustedes no me dejan escuchar, no podemos aclarar las cosas. Los videos va a quedar filmados, ustedes van analizando, pero, oye, necesitamos el respeto. Sí, cierto, se pierde todo el hilo, ¿verdad? O sea, comenzamos nuevamente. ¿Alguien de ustedes? No, nuevamente no, Diva. No. Que estábamos hablando en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ¿verdad? No voy a hablar mis pensamientos. Dice que el alma que pecare, esa morirá. En Romanos habla acerca de la justicia de Dios. Todo hombre nace depravado. Todo hombre no busca lo bueno. Romanos 3, 10, 11 habla así, por cuanto no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Nos habla de la condición del hombre, que sepulcro abierto es su garganta, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Cristo le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros, sino yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué pasó? La justicia de Dios es que para todo aquel que ha pecado merece la muerte. Tanto judíos como griegos, tanto gentiles. Las características que tiene Dios, cómo es Dios.
Su amor es salvar a la humanidad, pero su justicia reclama que el pecado tiene que ser castigado. Todos hemos pecado. Nadie puede decir aquí que no peca, y aún siendo justificados todavía pecamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo ser justificado delante de Dios? Permíteme, ya voy para allá. Entonces, todos pecamos. Nadie puede decir inocente soy delante de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de ningún hombre, sino es un regalo que Dios dio a través de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, ahora me toca a mí. El mismo Jesucristo va a explicar en San Lucas capítulo 6, versículo 46, que la fe como usted la interpreta es error. 6:46 de la Biblia suya de usted. Y le voy a mostrar, hermano, que estás tristemente equivocado, no para faltarte respeto. Te lo voy a comprobar con Biblia. La fe, como él dice, que es la fe en el misterio y ya, el misterio de la salvación de Cristo y ya, yo le voy a mostrar que no es como él dice. Se lo voy a mostrar con capítulos y versículos para que él no me diga que son palabras mías de yo. Y no lo va a leer él para que no diga que fue que lo pusimos a leer a él, cosas que no son. Lo va a leer él mismo. A ver, San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La fe es creer que Él es Señor. Él es Señor, pero esa fe no basta. Cuando usted dice que Jesús es el Señor, ya tiene fe. Pero esa fe no basta. Hay que hacer lo que Él dijo. ¿Sabe qué dijo en Juan 20, 23? A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y hoy, pastor, con el corazón en la mano, Jesucristo le dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? ¿Y por qué dice que tiene fe y no hace lo que yo le mando? Ese es su problema. Porque a usted le enseñaron en una fe inactiva. Y a nosotros la Biblia nos enseña una fe activa. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Haga el favor y me lo lee de la Biblia suya. Santiago, Capítulo 2, versículo 14. Nosotros los católicos creemos en una fe activa, no pasiva. No basta con decir Señor, Señor. No, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y Jesús reclama. ¿Qué es lo que reclama? Lo que le falta a usted, hermano. Hacer lo que Él manda, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que hacerle caso a lo que Él manda. Santiago, capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Si es una fe de decir yo creo en el Señor, pero yo no me confieso. Pero ¿por qué no se confiesa si el Señor dijo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar? ¿Por qué no da el paso? Si digo que creo, que se me note, dice la renovación carismática. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Entonces tengo que obrar y sigue. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Siga, es un ejemplo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obra es muerta en sí misma, no me cierre. Es muerta en sí misma. Y ahora escuche la explicación de Santiago, pastor, para que se dé cuenta que es una fe distinta la suya a la mía. Escuche. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando yo me confieso, yo muestro con mis obras que tengo fe. Porque leo a Juan 20, 23, a quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y yo lo creo.
y voy y conforme a lo que dice la palabra, obro. Y escuchen lo que viene. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Observe cómo dice, tú crees que Dios es uno, que Dios existe, que es misericordioso, que nos ha justificado, que nos ha salvado. Sí, y bien hace, pastor. Pero oiga lo que viene. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, pastor, no basta con que usted diga que cree en Dios y que es misericordioso y que ya está salvo. No, pastor, nosotros también, lo mismo que usted dice, lo enseñamos en la Iglesia Católica, pero una fe más allá, donde nosotros actuamos conforme a la obra. Si usted mira el versículo 18, mire el versículo 18, ¿cómo dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Es el 18? Sí, el 18. ¿El 19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Siga. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano, al que tiene pura fe y no tiene obra. Pongan cuidado el ejemplo que va a colocar el ejemplo de Abraham, que no se conformó con decir yo creo en Dios, sino que actuó conforme a la palabra. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham no dijo, sí, yo creo en el Señor, pero yo eso no lo voy a hacer, porque sacrificar yo a mi hijo, mi único hijo, eso no lo hago yo. Abraham fue justificado por su fe con obras. Creyó que Dios era el Señor y por tanto obedeció su palabra. Usted cree que Jesús es el Señor, pero no le obedece su palabra. Nosotros creemos que Él es el Señor y obedecemos su palabra como Abraham. Ponga cuidado el ejemplo. Dale. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando ofreció a Isaac sobre el altar, ¿obedeció o no obedeció a la orden de Dios? Entonces por eso la fe es el que obedece. Siga. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Su fe está muerta, pastor. Y hoy el Señor quiere que usted recupere esa fe que está muerta. Y escuchen algo. Y no se lo digo por maldad, se lo digo con todo el respeto, con todo el amor, pastor, porque no es casualidad que usted haya venido a compartir conmigo aquí. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y usted lo sabe. Y he venido a compartir la palabra de Dios simplemente con el corazón en la mano, sin insultarte, sin ofenderte. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entre esos hombres está usted. Que Dios quiere que te salves y llegue al conocimiento de la verdad. Y hoy ha mandado a este sacerdote para que le explique la verdad. Me tomaste la cita de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Perfecto. Pero mire lo que sigue. Para que todo aquel, incluyéndolo a usted, que crea en Él, lo que Él dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, que le crea a Él, tenga vida, alcance la salvación. No es solamente el que diga Señor, Señor, no, el que obedezca su palabra. ¿Por qué no da el paso de obedecer? Si yo no le estuviera mostrando con la Biblia, ustedes tendrían razón. Pero lo estoy mostrando con capítulos y versículos, porque la misión que Dios me ha mandado es exactamente ese es el trabajo. Que usted me diga a mí que no se trata de obedecer, que un hombre perdone los pecados o no, sino que eso es de gracia de Dios. Pues esa gracia de Dios, pastor, y usted lo va a leer en su propia Biblia, esa gracia de Dios de perdonar los pecados y justificar al hombre aquí en la tierra, que nadie tiene poder, que usted dice que nadie tiene poder aquí en la tierra, yo le muestro que sí, en la tierra hay hombres que tienen poder para perdonar pecados con la Biblia suya, pastor. Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y ustedes verán cómo Dios viene a justificar, a sanar, a salvar al pueblo. Y lo viene a salvar de la muerte.
pero a través del perdón de los pecados. Óiganlo. ¿En dónde me dijo usted? Mateo 9:1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Observan? Le trajeron a un paralítico para que lo sanara del cuerpo. Jesús se hizo el loco y le sanó el alma. Tus pecados te son perdonados. Pero lo sanó con un propósito, porque quería dar una lección al mundo entero, a los hombres de todos los tiempos, y ahí estamos nosotros. Lo sanó con un propósito, y de una vez se cumplió el propósito. Los que estaban ahí reventaron. ¿Cómo va a decir que sus pecados le son perdonados? Ponga cuidado. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y ahora, y ahora, escúchenlo. Pero si usted, yo sé que usted, y esto me alegra, que usted busca con sinceridad la verdad. De aquí en adelante yo quiero que usted observe lo que dice.